Y dices tú, pues ¿dónde estuviste los últimos 20 años? ¿No te llegaron las noticias o qué? De que no ves cómo hay abuso infantil hasta la madre en la iglesia. Una experiencia muy feo. A mis 12 años me fui violado por un padre en la escuela católica, cuando yo fui por auxilio. Entonces ya de este momento es cuando mi vida cambió radicalmente, violentamente. Perdí mi fe en la iglesia, jamás en Dios. Yo estaba lastimado. ¿Qué tengo que aprender de eso? Pero a los 12 años, ¿a quién lo vas a decir? Y no me obligas a ir a la pinche misa, es decirme todo eso. Y en la iglesia, en la creencia católica, hay una figura. Si estoy mal, así me lo inculcaron mal, porque se llama indulgencia plenaria. O sea, fuiste un ejemplo toda tu vida. Hiciste todo bien, pero si un domingo te levantaste bien, creo que dijiste, puta madre, hoy no, güey, hoy no puedo, es físicamente imposible para mí, mañana me voy a confesar, y te despiertas el lunes y te atropellan y te mueres, ya valiste ver. ya valiste madre. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien por aquí. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de José Madero, el vocalista de Panda. Quizá algunos conocen esta banda musical. Yo tengo que confesarles que yo la escuchaba muchísimo en mi adolescencia. De arriba para abajo con Panda, con las canciones de ellos. Actualmente he escuchado que algunos jóvenes siguen escuchándoles. Pues bueno, no sé, las canciones son más nostálgicas, dramáticas, sentimental, románticas, suicidíacas. Algo parecido a este ambiente, ¿no? Toda la cultura emo o de depresión, pues ahí está presente, ¿no? Yo lamentablemente también escuchaba esto. Ya saben algo más de mi vida oculta pasada. Ok, vamos a ver este video. Se llama así: Mi experiencia en escuela católica. Mi experiencia en escuela católica. Vamos a ver qué nos dice José Madero. Comenzamos. Oye, ¿sabes qué? Pues toda mi vida me la va a mandar a la chingada, pero pues en la iglesia, en la creencia católica, hay una figura. Si estoy mal, así me lo inculcaron mal, porque se llama indulgencia plenaria. Wow, no va a tocar cualquier tema. Es algo doctrinal, algo espiritual y moral a la vez. Indulgencia plenaria. Veamos si es que le explicaron bien o no. Yo no he visto ese video. Cuando estaba niño y que estaba en el colegio de sacerdotes, según eso, si juntabas 9 viernes primero de mes seguidos, o sea, yendo a misa, Okay. tenías indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria, ¿qué es? Que cuando te vas a morir, va a haber sí o sí un sacerdote ahí para hacerte la bendición o para perdonarte y ya te vas al cielo, entonces ya chinga. No, ahí hay un error tremendo, ¿no? Creo que ustedes lo saben, solamente de aquí podemos sacar la conclusión de que a veces uno en colegios católicos, nosotros estamos en un colegio católico y nosotros damos charlas, compartimos con los jóvenes, el padre encargado continuamente les da la catequesis y todo esto, y sin embargo, a veces por diferentes circunstancias, el mensaje no puede llegar con su pureza, con su nitidez, a veces por quien da el mensaje, a veces por quien lo recibe. Muchas veces realmente si hay un buen catequista, tiene que ver con quien lo recibe, ¿no? No sé en el caso de él, no podemos ahí determinarlo, ¿no? Sencillamente no sabemos. La cuestión está en que ha asimilado algo que no es correcto. Porque lo que él va a decir, según entiendo, es como una cuestión media mágica. Porque entonces cumplo ciertas cosas como si fuera brujería o algo mágico, como he dicho, supersticioso, cumplo ciertas cosas. Entonces, conclusión, esto. No importa si lo haces con corazón o no corazón, con tal que determines algo que te han hecho y lo sigas con las instrucciones que te han dado, listo, se acabó. Ya tengo esto y bueno, se nota allí que él no la ha comprendido muy bien, la indulgencia plenaria, y piensa que es un sacerdote que va a estar al final. Quizá hay una mezcla de cosas, quizá en su memoria no se recuerda muy bien. La indulgencia plenaria es algo distinto. No es que el sacerdote va a estar al final ahí para darte la absolución, más bien eso lo esperamos cuando rezamos el Ave María, que decimos, ruega por nosotros en la hora y en la hora de nuestra muerte. Y ese en la hora de nuestra muerte estamos pensando que también podamos morir con un sacerdote que nos auxilie para prepararnos y poder disponernos al encuentro con el Señor, ¿no?
Entonces el primer punto que se puede sacar de aquí es que la doctrina católica es una y es coherente, lógica. Ahora no voy a explicar la indulgencia plenaria, pienso que lo deberíamos saber, con todo en algún otro momento lo puedo hacer. Pero para no prolongar el video, esta es la indulgencia plenaria que tiene una verdad, una consistencia, una lógica espiritual, moral. Y otra cosa muy diferente es luego lo que nosotros podemos llegar a entender muchas veces erradamente. Y como no vemos lógica, como vemos que ahí hay como algo raro, pero porque no la he entendido bien, entonces determino, esto me parece incongruente, esto no tiene realmente lógica para mi vida, más me parece como magia, ¿no? Entonces, importante. Si a veces considero que la doctrina católica tiene alguna cuestión media rara, mágica, media extraña, primero lo que tengo que hacer es desconfiar de mi entendimiento. Probablemente aún no lo he entendido bien. Voy a buscar a alguien que me explique correctamente. Eso es muy importante. Muy importante. A los jóvenes sobre todo, por favor, si tienen dudas, no se queden con la mala impresión o con una deformación de la doctrina o de alguna reglamentación o directriz de la iglesia. Busca siempre a alguien que te pueda dar una respuesta que te clarifique esto. Y así te vas a sentir muy cómodo siendo católico, ¿no? Ya hice los 9 seguidos, ya puedo hacer lo que yo quiera. O sea, son las incoherencias de... Si no lo hagas, te voy a quitar tu recompensa. Es lo que yo decía. Luego uno llega a una incoherencia, o sea, determinar eso es incoherente, porque tengo que hacer esto, y ya, luego ya voy a llegar al cielo o ya me va a auxiliar al final el sacerdote según él lo ha comprendido. Me resulta mágico, incoherente, y ahí le doy toda la razón a él. Pero la cuestión está en que eso no es realmente lo que dice la iglesia. Pero también dice, pero te puedes hacer lo que quieras, nada más Al último. al último. Entonces, ¿qué voy a escoger? Y también puede ser muy conveniente el creer, porque ahí te va. Yo sé que es lo que sientes adentro, que es lo que importa y lo que realmente supuestamente el Señor ve, ¿no? Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo fui bueno, yo fui a misa, ahora que no ir a misa es pecado mortal. O sea, si un domingo te levantaste bien crudo, o sea, fuiste un ejemplo toda tu vida, güey. Y hiciste todo bien, pero si un domingo te levantaste bien crudo y dijiste, puta madre, hoy no, güey, hoy no puedo, es físicamente imposible para mí, mañana me voy a confesar, y te despiertas el lunes y te atropellan y te mueres, Ya valiste ver. ya valiste madre. Ujú. Miren, ese también son malas comprensiones. Si él supiese lo que realmente es el pecado, lo que significa la confesión, lo que significa el entendimiento de Dios al respecto de la realidad humana, pues entonces se le haría mucho más fácil. Primero, no ir a misa es un pecado grave, ¿sí? Que puede ser mortal si es que uno lo hace con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Allí es pecado mortal. Ahora no voy a explicar más detalladamente esto, yo tengo más videos explicando las diferencias entre pecado mortal, pecado grave, pecado venial y todo esto, ¿no? Entonces, no ir a misa es un pecado grave, que se convierte en mortal cuando lo hago con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Segundo, si es que cometió algo que estaba mal, como emborracharse, por ejemplo, y luego no ir a misa, y luego quiere ir a confesarse el día lunes, pero de corazón. Miren qué interesante, él ha dicho, lo importante es lo que está uno, o lo que tiene aquí adentro en el corazón, el sentimiento, la relación con Dios. Eso es muy importante, no es lo absoluto, pero sí es muy importante. Y si él entendiese esto, diría, me parece más lógica la postura de la iglesia, porque toma en cuenta el interior. Por ejemplo, en la doctrina católica se sabe que si una persona está en pecado mortal y quiere confesarse, y no logra confesarse, pero ha tenido esa intención real, ¿no? Dios no va a decir, no sé, no llegaste, te vas al infierno. Por supuesto que no. Dios considera la intención que tenía realmente esa persona, el arrepentimiento que tenía, el hecho de que quería buscar un sacerdote y probablemente hasta tenía una contrición perfecta. Y si es así, hasta los pecados mortales le fueron perdonados. Le fueron perdonados porque ha tenido este deseo de confesarse porque estaba realmente arrepentido. Porque el Señor también mira el interior. ¿Se entiende esto? Y eso es parte de la doctrina católica. Lean el catecismo que dice al respecto de la contrición perfecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, si él entendiese mejor esto, diría, me parece más lógico.
Pero lo que sucede es que a veces los que estamos dentro de la iglesia nos hemos enamorado de la inteligencia de la doctrina y los que están afuera, en cambio, han rechazado una doctrina falsa. O sea, no el verdadero rostro de la iglesia. Han rechazado algo que les han dicho de ella o que les han mal comunicado de ella o que ellos se han creado de ella misma. Y entonces no están enemistados con realmente la Iglesia Católica, sino con ese espejismo. Que como él ha dicho, si fuese así sería incoherente. No sé, no te llegas a confesar al infierno. No es así, no tiene que ver con eso. Continuamos. Te vas al infierno. Eso es la doctrina. ¿Ah? Es hermoso, yo quiero ser parte de eso. Eso es la Miren, y llegan a tales burlas, ¿no? Ay, qué hermoso, yo quiero ser parte de eso. Es decir, irónicamente, esto está totalmente mal. Es tan desagradable. Nunca quisiera ser católico, porque están huyendo o se están separando, alejando de algo que no es la iglesia. Repito, si la conociesen, si viesen la maravilla, la inteligencia de la doctrina, dirían, esto es hermoso realmente, sin ironía. doctrina. No, eso es muy si te atractivo. mueres en pecado mortal, estás condenado. Se me hace demasiado extremista. A mí me llama mucho la atención. Sí. Mucho la atención. Muy curioso eso. El que siga habiendo gente tan devota, tan devota que hasta van y le besan la mano a los padres. O de que no pueden fallar a nada de que tenga que ver con la iglesia. Ojo, iglesia, no estoy hablando de tener fe. Sí. Iglesia católica como institución. Y dices tú, pues ¿dónde estuviste los últimos 20 años? ¿No te llegaron las noticias o qué? De que no ves cómo hay abuso infantil hasta la madre en la iglesia. Pero eso está permitido. Y aparte está solapado. Está solapado por el más alto mando de la iglesia. Y sigues ahí, güey. No quiero justificar en absoluto lo malo y el escándalo que ha hecho y que ha dado a la iglesia. No quiero justificarlo. Solamente quiero que miremos la cuestión con objetividad. Si vamos, por ejemplo, a las estadísticas de ABU, SOS, que existen en el mundo, pues los que son de parte de la Iglesia Católica son de los mínimos. ¿Sabes dónde existe más esto? Y me da mucha pena decirlo, dentro de la familia. ABU, SOS, de padres, tíos, y comienza abuelos, primos más mayores o sea, ya bien adultos, contra niños que son sus primos, ¿no? Eso es impresionante. Y luego dice que ha sido solapado, encubierto. Y yo también podría decir, eso es tan fuerte como lo solapan también dentro de la misma familia, que entre los mismos saben, no quieren aceptarlo, no quieren verlo, y cuando ya lo ven y lo aceptan, no quieren denunciarlo. Eso ocurre también. A ver, esta cuestión del abu, nananá, es algo social que se ha vuelto una lacra del ser humano, social. No quiero justificar a la iglesia, ha hecho cosas atroces al respecto de esto, y por eso el Papa, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, han insistido tanto en esto, lo que llaman la tolerancia cero, buscar la forma para que dentro de la iglesia, si hay algún crimen NAL, pues sea entregado al brazo civil y sea condenado, porque eso no es solamente un pecado, es además un crimen. Y la Iglesia Católica está intentando dar un ejemplo de esto, con todos los medios que se están dando actualmente. No sé si ellos conocen todo lo que la Iglesia está realizando a nivel mundial, a nivel diocesano, a nivel de cada país, de cada conferencia episcopal, para lograr esto. ¿Que es una vergüenza? Por supuesto que sí, pero ha sido algo que ha habido durante toda la historia, porque esto no tiene que ver con que ahora la iglesia es más así o así, es una cuestión del ser humano pecador.
que lamentablemente también este sacerdote que cometió esto perteneció a una familia en la cual sufrió muy probablemente lo mismo que él luego replicó. Aquí entran muchas cuestiones, muchas cuestiones. Las admisiones de aquellos candidatos para el sacerdocio, si tiene una madurez afectiva, cómo está psicológicamente, la cuestión de heridas, su historia, su pasado, todo lo que viene acarreando para luego decir, aquí estoy y quisiera ser sacerdote, no es algo fácil. Y muy probablemente alguno llegará al sacerdocio con todo eso sin sanarlo. Y a la final cae en esas cuestiones que son crímenes injustificables. Y sin embargo, es una cuestión de la humanidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta realidad me haría también a mí desconfiar no solamente de la institución iglesia, sino por ejemplo institución sociedad, institución familia. Debo desconfiar entonces totalmente de mi madre, de mi padre. Debo desconfiar totalmente de mi abuelo, de mi tío. Sé que hay una estadística, pero eso representa a todos. Y eso que la estadística en relación a la familia es muchísimo más grande que la que hay en relación a la iglesia. Los casos que se escuchan de la iglesia son justamente los que hay. Los más sonados son los visibles. A lo que quiero llegar. Llegar a determinar que la Iglesia Católica es falsa por los pecados gravísimos que ha cometido no es el camino. Porque entonces yo tendría que también negar la institución, por ejemplo, familiar. Se acabó la familia, no hay más. ¿Quién sería tan poco cuerdo como para decir que se acabe la institución familiar porque ahí ocurren estas cosas? Evidentemente nadie. Porque no porque existan estas cosas en la familia, tengo que destruir la familia. Tiene que acabarse la institución familiar. Por supuesto que no. Lo mismo aplíquese a la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Esa institución que tiene tanto bueno, tanta gracia, tanto que dar, estoy hablando solamente humanamente, tantos beneficios para toda la humanidad, pero que ahora se están maximizando estos casos, evidentemente, con un propósito de desprestigio. Pero ¿y si viésemos, en cambio, todos aquellos sacerdotes bien entregados y que hacen que este mundo sea un poco mejor? Estoy hablando en términos solamente humanos. ¿Qué pasaría si hiciésemos más propaganda a esos sacerdotes? Y a los otros, pues a la cárcel. Y luego podríamos hablar de lo que sucede en escuelas, lo que sucede en gimnasios, que es muchísimo más elevada la tasa de esos ABU, SOS en esos lugares. ¿Vamos a eliminarlos? ¿Que se acabe la educación? ¿Que se acabe en las escuelas, los colegios? Se entiende, ¿no? Se entiende el punto, espero. Vamos a continuar. Pero ¿Qué? está permitido. Por eso te digo. Entonces, cree en Dios, pero cree en Dios. Si estoy mal. Perdón, se me retrocedió. Voy a ponerlo otra vez. Pero ahí decía algo, él de que eso está permitido y hasta como hace así como bendecido por la iglesia. No. No sabe. Ahí sí no sabe. Ahí sí ya es irrespetuoso, ¿no? Lo otro puedo entender que uno no conoce mucho y tiene sus prejuicios o sus criterios, se entiende. Yo intento aclarar aquí, pero ya cuando comienza con eso de que la iglesia misma los bendice a esos ABU, SOS, eso sí ya le baja la calidad de lo que están hablando, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Sí, mucho, un poco mucho más la atención. adelante. O de que no pueden fallar a nada de que tengan. Y aparte está solapado. Está solapado por el más alto mando de la iglesia. Y sí. Ya, entonces eso sí está mal, ¿no? Porque no está solapado. No está solapado. El Papa Francisco ha intentado tanto. Ahora, las otras cosas de las cuales se ha acusado al Papa Benedicto XVI y al Papa Juan Pablo II, dicen ellos no haber tenido información y han demostrado esto. Pues se han revisado los documentos, lo que se ha llegado, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI se le acusaba en su patria, en Alemania, de haber encubierto algo parecido y se revisó todo y no había por dónde. Aunque la prensa dijo, se le acusa de ser un encubridor, pero cuando ya luego van al juzgado y revisen todos los documentos por 2 veces, no encontraron absolutamente nada, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Ahora, que algún papa lo haya hecho, tendrá que dar cuentas de eso delante de Dios. Pero por lo menos hasta ahora no se ha determinado
objetivamente que haya pasado. Solamente han habido voces de prensa amarillista por aquí y por acá. Pero a ver, seamos objetivos. Y yo diría a esta persona, dame documentos, dame un registro, dame algo objetivo que me convenza que lo que estás diciendo tú es verdad, que los papas han sido encubridores. Sigues ahí, güey. Pero está permitido. Por eso te digo. Entonces, cree en Dios, pero cree en Dios en tu casa, güey. ¿No? Me voy a meter en muchos pedos por venir a este podcast. Que son temas que tenemos que tocar. Estamos burlando, estamos hablando, no estamos ofendiendo a nadie. Dime que estamos diciendo que no es la verdad. No. Es la verdad. Sí, estoy cuestionando esto último que te dije. Y me duele tanto que yo crecí en la iglesia y esto está pasando. Yo tuve una experiencia muy fea a mis 12 años. Yo fui por un padre en la escuela católica cuando yo fui por auxilio. Entonces ya de este momento es cuando mi vida cambió radicalmente, violentamente. ¿Ya habías compartido esto antes? No tanto. No. Bueno, gracias por compartir. Inspiras confianza. Gracias. Igualmente. Y perdí mi fe en la iglesia. Jamás en Dios. Yo estaba lastimado. ¿Qué tengo que aprender de eso? Pero a los 12 años, ¿a quién lo vas a decir? ¿Qué? Y no me obligas a ir a la pinche misa y decirme todo eso. ¿Y esto es normal? No. Entonces, es importante lo que estás diciendo. Los temas tienen que... más aquí. Y tú ya lo sabes, ¿no? Es importante porque ¿cuántos niños hay afuera? Afuera de broma. Exactamente. No, ¿no? Yo crecí en la misma institución Ajá. donde hay los más problemas, la Legión de Cristo. No ahí crecí. Wow. Y ese es un culto, ese es un secta. Y de broma, gente me pregunta que, oye, y tú no saliste ahí manchado. Y le dije, les digo que, pues, que yo me acuerde, ¿no? No tengo ni el más mínimo así como... Por eso levantaste crudo en domingo. que yo me acuerde, no tuve ninguna mala experiencia con ningún sacerdote. Pero sí, o sea... Está fuerte. Hoy en día yo puedo reír porque quiero, si alguien ve eso y hay algo similar, a lo mejor riendo hay una esperanza que sí puedo superar eso. Aquí ocurre algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque él está dando un testimonio de algo que le ha ocurrido, ¿no? Según él dice, vamos a creerle, ¿no? Algo le ha ocurrido fuerte, ¿no? Y eso le rompió totalmente en su relación con la institución católica, ¿no? Él dice que de alguna manera, pues, su fe en Dios, no sé cómo realmente lo maneja, pero no se vio allí que él haya roto con Dios, sino más bien con la institución, ¿no? Esa es una muestra clarísima de lo que hace el pecado, ¿no? Es una muestra clarísima de lo que hace el pecado. Y a veces nosotros estamos juzgando a las personas de afuera porque no se acercan a la iglesia y no sabemos cuál es el motivo realmente. A veces sí, son cuestiones más intelectuales, más de apreciación. Lo que hemos mencionado antes, por ejemplo, como el caso de José, ¿no? El que está hablando aquí. Pero en el caso de este otro hombre, hay una cuestión mucho más profunda a nivel humano, ¿no? Algo mucho más grave inclusive. Ya lo han escuchado. ¿Qué puedes hacer tú como sacerdote? Comenzar a condenarlo, a decir, no, pero si no te haces católico, pero si no seguramente es bautizado. Si no comulgas, si no te confiesas, y acá. La misma iglesia dice, hablando moralmente, que si es que alguien tiene un impedimento moral al respecto de un sacerdote, por ejemplo, que ha hecho algo contra esta persona, sencillamente está libre de ir a misa a ese lugar. Pero por supuesto, pienso que la situación es clara. ¿Cómo voy a ir a ese lugar si sé que esa persona ha hecho esto? O a veces me ha hecho esto. Evidentemente, la persona está libre de ir a la misa en ese lugar. Lo que pide la iglesia quizá es exigente, ¿no? Pero también entiende. Anda a otra misa, anda a otro lugar. Pero claro, como es algo tan fuerte y tan grave,
como lo que le ha pasado a este hombre, uno no le puede decir anda a otra iglesia, porque lo que ha causado ese sacerdote es una ruptura total con la institución, total. Y entonces con mucho entendimiento, con mucha misericordia, con las palabras idóneas, intentar hacer un caminito, y digo caminito porque dar pequeños pasos, porque muy probablemente esta persona, por eso que le ha pasado, jamás, en su mente ahora, jamás tiene como una posibilidad regresar a la Iglesia Católica. Lo único que puede romper esta barrera es algo muy grande que le suceda en Dios. Por ejemplo, un milagro o algo parecido, algo muy, muy fuerte interiormente. Una luz, una gracia actual que suceda. ¿Qué ha pasado? Sí. Tenemos dos casos de personas católicas que les ha ocurrido eso. Yo, por ejemplo, he tenido un par de conversaciones con algunas personas que les ocurrió cuando niñas y actualmente permanecen en la iglesia y han hecho esta distinción. Lo que hizo ese hombre a la cárcel está mal, pero eso no me va a robar lo que la iglesia como madre e institución de Cristo, el Señor, Dios verdadero, me puede dar. Pero hay casos en los que no se tiene esta fe o no se tiene esta capacidad porque no tuvo los recursos para llegar a esta conclusión. Y entonces su conclusión fue, esto me ha bloqueado totalmente y jamás regresaré allí. Y cree luego, y se crea un espejismo de que toda la institución es así. Por eso es que él mismo decía, así como bendice el acto. Y ya lo entiendo por qué ahora. Porque él ha sufrido tanto esto, ¿no? Qué fuerte, realmente qué fuerte. No, y pues la risa o la comedia, no es comedia, sino la comedia pues es una manera de Sacar seguir veneno. adelante. Yeah. Sí. Y está cabrón, porque, y eso es cuando yo empecé a estudiar mucho magia y cosas así, porque está más claro, es más fácil de entender y creer en eso, porque es lógica. Magia era la palabra por ciencia antes. Solo quiero mencionarles algo aquí. Lo que va a decir a continuación, no sé qué es, va a estar basado, y lo quiero tratar con mucha objetividad, porque sé que el tema es muy delicado, ¿no? Pero con mucha objetividad lo intento hacer de verdad, de corazón. Claro, él va a encontrar mucha más lógica en esas otras cosas, porque ya tiene un sesgo, ¿no? Y eso es claro, y es evidente y hasta natural, normal, que lo tenga así, por el tremendo impacto que tuvo. Se entiende que él haya luego enrumbadose por estos caminos. Sin embargo, una cosa es el espejismo que se crea, otra cosa es la realidad de la iglesia, ¿no? Sí. Disculpen si alguien quizás se siente un poco ofendido porque no soy aparentemente más sensible. Intento ser lo que más pueda, pero también intento ser objetivo, ¿sí? Porque luego caemos en sentimentalismos y luego digo, sí es verdad, y todo justificado, ya está bien, él hace todo eso, muy bien, no pasa nada, ¿no? Ahí se va a salvar porque el Señor le va a entender, aunque él ahorita haga todo mal, aparentemente para nosotros, según la moral y todo, ya aunque él haga todo eso mal, igual se va a ir al cielo. Caer en eso sería ya luego entrar en romanticismos, ¿no? Porque, sin embargo, esta persona tiene una conciencia. Y si quizá buscase un poco más sin sesgo la verdad, pudiese hacer una distinción, como he dicho, ha pasado con otras personas, que les ha ocurrido algo parecido cuando eran niños, pero tampoco puedo llegar a decir todo lo que le está haciendo está mal y se va a ir al infierno. ¿Se entiende? Esas dos posturas, sentimentalistas y la otra postura, en cambio, moralista, totalmente moralista, de que si no cumple eso, en consecuencias del infierno, no. Hay que buscar un equilibrio y por eso está la objetividad. El Señor entiende las circunstancias, los recursos, las opciones que tenía, que tuvo, que tiene actualmente, que tendrá, y según eso, solamente Dios juzgará. Solamente Dios. Y puede ser que se salve tranquilamente, puede ser, según el Señor determine, pero puede ser que se condene, también puede ser. Así como a ti y a mí nos puede pasar. Ok, vamos a continuar.
Los magos en Egipto no eran diabólicos, pues eran quien habla con los dioses, ¿no? Entonces ese es cuando yo empecé a dejar a irme a misa, a confiar en la iglesia y ver qué hay más, qué más hay. Y fue la razón que yo fui por otro lado. Y la verdad, yo tengo 33 años en eso, viajando el mundo, estudiando y estoy contento con la información que tengo. Bien, el resto de lo que hablaron fue un minuto más, fue al respecto de otro tema que pienso que ya sale un poco de lo que hemos hablado aquí. Bien, queridos hermanos, sencillamente esa ha sido la reacción que me han pedido a este video. Espero que en algo pueda ayudarles a entender, a comprender mejor esas situaciones y sencillamente quizá la conclusión de todo esto, creo que en todo el video era siempre lo mismo. La iglesia como institución de Cristo en su santidad, en su doctrina, en sus miembros también, y luego la iglesia pecadora en sus miembros, en cambio, esto es lo que a veces más llama la atención o lo que más se conoce, y luego está la persona que puede crearse una idea de la iglesia con base a lo que primero ve, a lo más visible, que es al ser humano pecador, ¿no? Y se crea una idea y la pone aquí adelante y entonces dice, esto es, y yo con esto no. Yo mismo, si tuviese una idea de la iglesia como esta que me he creado con base a eso que he mencionado, pues diría, no, yo ¿qué voy a hacer aquí? Yo me voy de aquí, busco otra forma. Pero si es que se pudiese quitar esta falsedad, que ha ocurrido, sí, pero digo falsedad en cuanto a la identidad misma de la iglesia. Si quito esta otra de los miembros pecadores y veo, en cambio, el rostro auténtico de la iglesia, diría, esas otras dos cosas que ahora he mencionado aquí, el espejismo y los miembros pecadores, no valen tanto, no valen nada en comparación a esto que Cristo ha fundado. Y ustedes dos, fuchi. Por ustedes yo no estoy aquí. Por mi espejismo, mi idea de la iglesia ahora tumbada. Por los miembros pecadores tumbados. Eso no me importa. Yo lo que quiero es esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, la que entiendo ahora sí se conforma, se adecúa, me refiero, a mi felicidad, a lo que yo busco como realización de ser humano aquí en la tierra y de perfección eterna allá en el cielo. ¿Se entiende? Es importante ahora que nosotros como miembros, en esa segunda capa, nosotros como miembros, hagamos algo. Porque muchos están yendo porque no hay testimonio auténtico. Y ahí ellos tienen una justificación. Y tienen razones para decir, por eso iglesia no. Nos toca a nosotros dar testimonio. Nos toca a nosotros anunciar el evangelio de la iglesia, de Dios, de Jesucristo. Me refiero de la iglesia porque Cristo le ha dado el evangelio a la iglesia para anunciarlo a todo el mundo. No falsifiquemos esto. No lo falsifiquemos. Y entonces encontrarán el auténtico rostro de Cristo en su iglesia. Caso contrario, vamos nosotros de baja. Permítanme darles ahora la bendición, que el Señor les ayude, nos ayude a vivir profundamente en gratitud lo que conocemos, lo que hemos recibido, para poder compartirlo con los demás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.